Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos con un nuevo tutorial, en este caso relacionado con los sindicatos de trabajadores y su encaje en la Constitución española, dentro de este paquete de derecho constitucional, pero los sindicatos en la Constitución. Eh, Se trata fundamentalmente en el título preliminar, en el artículo, aquí lo tenemos, en el artículo 7, pero también hay otra serie de artículos que vamos a enumerar. El artículo 7 de la Constitución Española, vamos a leer brevemente: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución española y a la ley. Su estructura interna y el funcionamiento no podría ser de otra forma, pues deberán ser democráticos. Siguiendo a Óscar Mateo, de una universidad española, eh, que trabajó la sinopsis de este artículo para el Congreso de los Diputados. Dentro del título preliminar, como hemos dicho, el artículo 7 consagra de alguna forma su papel como el papel de los sindicatos, de los trabajadores, como organizaciones básicas para la defensa y la promoción de los intereses sociales, ¿no? y los intereses económicos de los trabajadores. Como ya hemos visto, también recoge la figura de las asociaciones empresariales, pero en este tutorial no lo vamos a tratar por dos razones. La primera, porque creo que es más interesante centrarnos en los sindicatos, y luego porque las asociaciones empresariales, hay alguna, yo me alineo con aquella parte de la doctrina que dice bueno, que está ahí a caballo entre que si el artículo 7, que si el artículo 22 de la Constitución Española. Entonces haremos un tutorial específico para las asociaciones empresariales. En conexión con el artículo 7, el artículo 28.1, como estáis viendo, formula el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental, ¿no? Situado en la sección primera del capítulo 2 del título, recogiendo en su párrafo segundo el derecho de huelga. Por su parte, el artículo 37.1, sobre el derecho de autonomía colectiva, la participación en la seguridad social y en aquellos organismos públicos cuya función de alguna manera afecte a la calidad de vida o, al bienestar general. El artículo 129.1 de la Constitución Española. La participación en la empresa, que se recoge en el artículo 129.2 de la Constitución Española, o el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, que se regula en el 37.2 de la Constitución Española, así como la participación de esta figura, de los sindicatos de trabajadores, en la planificación económica, recogido en el artículo 131.2 de la Constitución Española. La regulación contenida en el primer artículo, en el artículo 7 de la Constitución de 1978, supera ampliamente la formulación de este régimen de libertades que ya venía recogido en la penúltima Constitución, en la Constitución republicana, ¿no? Entre otras cosas, por la alineación de la Constitución de 1978 en una concepción del sindicato que fundamenta en el derecho
en el derecho comparado, ¿no? Que diferencia el derecho de asociación, recogido en el artículo 22 de la Constitución Española, que ya hemos referenciado, de la regulación de los sindicatos y las asociaciones profesionales en este artículo 7 que estamos trabajando, ¿no? En sendos preceptos con, como ya veis, con una identidad constitucional propia, ¿no? En relación al contenido del artículo 7, pues se sitúa a los sindicatos de trabajadores y a las organizaciones empresariales como importantes pilares dentro del Estado social y democrático de derecho, al ocupar un papel de organismo básico en el sistema político, mostrándose al sindicato como un sujeto político capaz de procurar con su acción reivindicativa pues una transformación en las relaciones de poder en la empresa y en la propia sociedad, ¿no? Otra característica definidora de la formalización de los sindicatos de las organizaciones empresariales es la función que les asigna la Constitución española de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, en el caso de los sindicatos, y de las empresas, en el caso de las organizaciones. En este sentido, tanto el carácter como la función que a ambas organizaciones encomienda el artículo 7, pues ha llevado a considerarlas como asociaciones de relevancia constitucional. Asociaciones de relevancia constitucional que cumplen una función trascendente de acuerdo con la propia Constitución española. Desde el punto de vista del contenido esencial del derecho, tanto la Constitución como la Ley Orgánica 11 de 1965 establecen que el derecho de libertad sindical se encuentra integrado por los derechos y facultades que identifican y permiten su ejercicio. De esta forma, comprendería el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos, a afiliarse al sindicato de su elección, pero, ojo, también el derecho a no tener que fundar ningún sindicato ni a afiliarse a un sindicato, ¿no? Así, el derecho a permanecer al margen de esta figura, ¿no? La jurisprudencia, por su parte, establece que desde el punto de vista colectivo, la libertad sindical consiste en el derecho de los sindicatos al libre ejercicio de su actividad, tanto en su faceta de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores a los que representa, como en general en la defensa y promoción de esos intereses de los trabajadores. Derechos y facultades que identifican y permiten su ejercicio y que van a venir configurados por una característica genérica de representación y de defensa de los intereses de los trabajadores, no basada únicamente en ese vínculo de afiliación, es decir, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. De esta forma, desde el punto de vista constitucional, sus funciones no se agotan en la mera representación de sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del derecho privado. En aras de la libertad sindical, se comprende que el ordenamiento jurídico proceda a afirmar y proteger el derecho de los individuos a fundar sindicatos, a afiliarse a lo de su elección y, ojo, también de permanecer al margen de los sindicatos, ¿no? Porque el derecho de libertad sindical, una vez operada la afiliación, continúa con la realización de las funciones que de ello es deseable o se espera, ¿no? Pues de acuerdo con ese carácter democrático del Estado y con las coordenadas que a los sindicatos hay que reconocer y a las que se puede, sin dificultad, la doctrina denomina
contenido esencial de tal derecho. Por eso, cuando la Constitución y la ley les invisten de la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun siendo asociados en puridad a los trabajadores, sin embargo, son de necesario ejercicio colectivo. Por otro lado, este artículo también se ocupa de declarar que tanto su creación como el ejercicio de su actividad son libres. Tanto su creación como el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto al ordenamiento jurídico, fijando como límite a la misma esa exigencia de una estructura interna y de un funcionamiento democrático. ¿eh? Exigencia de una estructura de funcionamiento y que ese funcionamiento pues sea democrático, no resultando contradictorio afirmar que en derecho sindical, ese derecho que conlleva a, a todo la estructura sindical, pues está implícito el derecho a la igualdad de trato entre sindicatos, ¿no? Recurriendo al criterio de la mayor representatividad para, de esta forma, admitir supuestos de representación institucional entre órganos administrativos, ¿no? Representación ante, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajadores, la OIT, o de negociación colectiva de eficacia general, reconociendo a los sindicatos más representativos una singular posición jurídica a efectos tanto de participación institucional como de acción sindical, ¿no? Os sonará probablemente los sindicatos de clase, ¿no? Ese concepto. El requerimiento de que la estructura y el funcionamiento de los sindicatos sean democráticos tiene repercusión, por supuesto, en la elección de representantes en lo que se suele conocer como las elecciones sindicales, ¿no? Resultando un elemento en línea con lo que el Tribunal Constitucional Español señala en el sentido que el ámbito del derecho de libertad sindical, el ámbito del derecho de libertad sindical supone que los sindicatos pueden ejercer libremente sus actividades y poner en práctica sin restricciones infundadas sus programas de actuación, lo que se deriva de la elección de los representantes de los trabajadores y trabajadoras y su incidencia directa en la actividad sindical al promover la audiencia de los distintos sindicatos en los órganos de representación de los trabajadores. Nos vemos en el siguiente tutorial.